Sí, seguimos con más aquí en La Caminera y bueno, pues como todos los jueves llegó nuestra sección de los especialistas, personas increíbles con trabajos extraordinarios y en esta ocasión un trabajo que, ay Dios mío, mis respetos. Tenemos a un investigador forense, Raúl Smith. Bienvenido. Ya la segunda, ¿verdad? Que estás con nosotros acá en La Caminera, bienvenido. Sí, un verdadero placer estar aquí siempre. La de cosas que no has de ver tú. Me perdí la primera entrega de tu visita. Así es, sí, la verdad es que nos la pasamos súper padre, platicamos muchísimos temas relacionados con la muerte, ciencias forenses. La autopsia de Valentín Elizalde también, exacto, por si la quieren ver, seguramente ahí está el clip en todos los canales de YouTube, en Spotify. No, fue un análisis, okay. En cuanto a todo lo que se realizó y obviamente se hizo hincapié en la falta de ética, que pues obviamente los que trabajan en realizar las necropsias no deben de realizar ese tipo fotografía. de... Exacto, y filtrarlos como tal. Sí, es algo muy mal visto y pues básicamente fue eso, el análisis en un video de YouTube que hice. Ay, qué fuerte. Bueno, pues entonces ustedes sabrán qué cosas se habrán quedado en el tintero que tengamos que preguntarle a Raúl. Por ejemplo, Raúl, de cuando platicamos la última vez, ahora he visto que ha avanzado mucho la tecnología, como que en muchos ámbitos, ¿no? La inteligencia artificial, reconocimiento facial, etcétera. En la ciencia forense, ¿qué es lo que más ha avanzado en este último par de años? Fíjate que no ha habido como tal un gran hito, o sea, como tal, así como la cuestión de la inteligencia artificial, pero lo que está hace poquito fue el programa Ángel que anunció Marcelo Ebrard. Eso es increíble porque de alguna forma es como simulando un ojo de Dios en cuanto a la investigación. ¿Sabes qué? Hay reconocimiento facial, hay reconocimiento de placas, hay un reconocimiento para poder disminuir la incidencia delictiva en la Ciudad de México. Se me hace genial, es básicamente la inteligencia artificial aunado a eso. Sin embargo, también en otros ámbitos, por ejemplo, en la reconstrucción de un hecho criminal, en un sitio donde pueden hacer un mapeo en 3D para poder tener una visión un poco más especializada al momento de presentarlo a un juicio, en el cual, ¿sabes qué? Aquí se encontraron este tipo de indicios, aquí estuvo el cadáver. Esta es la cuestión de reconstrucción del hecho criminal, entre otras cosas. Y entonces tienes una figura en 3D de toda la escena del crimen, digamos, para ahí moverle, verle, etcétera. Ajá, wow. Sí, para tener un panorama un poco más específico, se podría decir, y ya de alguna manera empezar a determinar de una forma un poco más minuciosa y más, digamos, exacta de dónde se encontró cada lugar, la localización, la ubicación de cada indicio presente en un lugar de homicidio, por ejemplo. Tu trabajo como investigador forense sí inicia desde ir al campo, estar ahí y hasta después checar el cadáver. ¿Es completo? ¿Es todo lo que hacen? Fíjate, básicamente la cuestión de un investigador forense, en otras palabras, sería un perito criminalista. ¿Sí? Un criminalista va... O sea, tú trabajas para las autoridades. Bueno, hay muchos campos de aplicación en instituciones gubernamentales, en el ámbito privado, porque, por ejemplo, hay criminólogos corporativos que trabajan en Trooper, en Oxxo, en Estafeta, prevención de pérdidas. O sea, no todo es como tal y cada... Sí, porque siempre hay como un tabú y una desinformación, se podría decir. Claro. Pero en este caso, como lo que preguntabas tú, es una investigación del lugar donde sucedió un presunto hecho delictivo. ¿Sí? O sea, básicamente es llegar a un lugar y analizar todos los indicios presentes en el sitio, desde una bachicha de cigarro hasta un vaso para poderle sacar las huellas lofoscópicas, que son las huellas dactilares, y ver si existe un registro previo de un criminal, por ejemplo, o alguien que estuvo en contacto con el gobierno o en una institución gubernamental. Oye, y estando ahí en el campo, ¿cuál es el caso que más te haya impactado desde que llegaste tú a la escena del crimen y que dijiste, madres, ahora sí siento esto va a estar muy está fuerte? Bueno, en algún momento no estuve presente en el procesamiento de la escena, pero sí en la necropsia de una niña de 7 años que la mató a golpes. Fue a golpes, literal, pero lo bueno es que sí atraparon al agresor. En este caso fue su padrastro. Sí, el padrastro fue, y su mamá, o sea, la mamá biológica de la niña lo permitía, ¿sí? O sea, había vestigios de que ella tenía previos maltratos, porque ya había como cicatrizaciones de golpes, de quemaduras de cigarro y de... ¿sí puedo decir la palabra? Lo que sea. Bueno, sí. Digamos que ya había abusado previamente de ella. Sin embargo, pues en una de esas a lo mejor se le pasó la mano y fue un traumatismo cráneoencefálico, se le realiza la necropsia
y pues sí, todo el cerebro edematizado y... Qué mal viaje. Yo también, ¿para qué pregunto? Sí, claro. Sí. Bueno, es que estas son cosas del pan de cada día. O sea, alguien tiene que realizar ese tipo de trabajos y es lo que básicamente un criminalista está sujeto. También los médicos forenses, básicamente es lo que realizan como tal esa labor. Oye, también no hace muchos meses, o bueno, quizá ya un año que se estrenó también en Netflix, ¿no? Todo el caso de Paulette. ¿Recuerdas ese caso? Ah, sí, claro. Que fue un tema súper polémico porque entonces siempre había estado en la cama y dicen que nadie la podía ver y la buscaron por cielo, mar y tierra. Imposible. Eso es imposible. Mira, en primera, para mí fue como incluso parodia esa serie, no fue como algo serio y de alguna forma fue una monetización a costa de una muerte, ¿sabes? Y de una menor. Y de una menor, exacto. Y la forma en cómo llevaron a cabo las actuaciones para mí fue una burla. Y bueno, en este caso es imposible porque hasta llevaron caninos. La odorología forense es incluso una ciencia en el cual tienen los perros tienen 20 veces más desarrollado el olfato que nosotros. Ajá. Entonces, imposible que no hubiesen identificado eso fue escenificado, totalmente, escenificado. Y eso más aparte, hubo muchas personas en el sitio, hubo peritos criminalistas procesando toda la escena. Se supone que deben de hacer una excelente búsqueda y rastreo de todos los indicios. No se puede. Aparte, creo que hubo momentos en donde una familiar de la mamá de ella, no recuerdo cómo se llama. Se quedó a dormir en ese cuarto. Se quedó a dormir ahí. O sea, ¿en qué momento no vas a sentir? No, bueno, pues estaba Lili Telles haciendo la entrevista en esa misma cama, sentado con la mamá. Exactamente. Sí, y de hecho ya lo encontraron, digamos, en proceso, en etapa de putrefacción. Exacto. Y tenía en la necropsia, recuerdo, tengo un colega donde me enseñó las fotos, en donde tenía indicios de pegamento a nivel de los cachetes, por lo tanto estuvo, pues sí, amordazada. En este caso tenía, pues sí, cinta industrial pegada. A lo mejor hay muchas teorías, pero se dice que era la cuestión de un cobro de un seguro. Y pues se les pasó la mano. Wow. Sí, estuvo cañón. No sé, no me consta, es algo especulativo, pero pues eso fue lo que sucedió. Oye, hablando de casos mediáticos, también recientemente se publicó un documental acerca del caso de la Viejitas, conocida como, me parece, la primera serial de México. Es como generalmente un fenómeno muy gabacho, ¿no? El del asesino serial. Aquí en México, ¿será o que no sucede o que no se investiga? Lo que pasa es que, bueno, hubo una convención en San Antonio por el FBI que realizó una unificación del término homicidio serial. Que así se puede usar, pero ahora es homicida serial, que es aquella persona que priva de la vida a 2 o más personas en tiempos y lugares distintos. Eso quiere decir que por ejemplo, que priva de la vida a una persona aquí y luego en otra acá, se considera un homicidio serial, ¿sí? En una serie de crímenes. Bueno, aquí en México no hay crímenes, hay delitos. En este caso, la Viejitas sí se puede considerar un homicidio serial, claro. Pero también una persona que se dedica a lo mejor a la delincuencia también. O sea, no necesariamente tiene que tener ese perfil de ahora sí, dramaturgo, ¿no? Que en las películas, que debe ser inteligente, calculador, ¿no? Muchas veces, por ejemplo, el monstruo de Atizapán, creo es un señor que llevaba 30 años operando y nadie buscaba a las víctimas, pero tampoco a él. ¿Saben? En este caso, fíjense qué curioso, son todos las personas que conocemos, los homicidas que conocemos, solo fue porque en algo fallaron. No sabemos quién esté operando en este momento así. Ese podrías decir que es como el común denominador del perfil que tienen estos homicidios seriales, o sea, justo. Bueno, el común denominador se puede decir que a lo mejor sí tienen una patología de cajón, sí, o algún tipo de trastorno que les pide generar empatía, ¿no? Con las demás personas. Normalmente son personas que no son tan elocuentes, son aplanamiento afectivo, un ego crecido. Hay personas que son así, pero por ejemplo, depende de cómo es el análisis de las escenas. Puedes decir, ¿sabes qué? Esta persona sí era calculadora, esta persona no lo era, esta persona planeó, hubo premeditación, no lo hubo, fue ocasional, es uno habitual. Hay que hacer una serie de análisis muy, muy detallado del sitio para poder interpretar conductualmente al agresor. En tu chamba te han tocado casos, me imagino, de todo tipo, pero te han tocado casos de homicidios en donde tú te has dado cuenta que a lo mejor uno tuvo que ver con otro, o han sido todos totalmente... Actualmente solamente me dedico a realizar contenido en redes sociales. Ya dejé como tal el gobierno. Sin embargo, estoy desarrollando un proyecto de análisis de patrones de conducta mediante toda la información que se realiza
precisamente con inteligencia artificial. Ole. ¿Para qué? Para determinar como tal si existen o no homicidios, es lo que comentabas hace rato. Entonces, eso está bien interesante porque de alguna forma el algoritmo puede aprender para saber, caray, este de hace 4 años tiene las mismas características que este otro que acaba de pasar hace un mes. Claro. ¿Qué está pasando? La zona geográfica, ¿dónde se encuentra? Hay que realizar perfil geográfico, hay que realizar todo este tipo de análisis para poder llevar a cabo una predicción donde incluso probablemente puedas decir, sabes que en esta zona es probable, pero todo eso se encargaría la inteligencia artificial. El analizar cantidades y toneladas de información de las fiscalías es algo titánico. Sin embargo, pues para eso está la tecnología, Claro, ¿no? es una locura. Tenemos muchas más preguntas para ti, pero vámonos con algo de música y ya regresamos. ¡Ay, qué nervio! Porque este tema da para más. Ya estamos de regreso aquí en La Caminera. Estamos platicando con Raúl Smith, investigador forense en Los Especialistas. Personas increíbles con trabajos extraordinarios. Y sí, tenemos todavía muchas dudas, muchas preguntas. Vale. Cosas curiosas que te hayan pasado también de pronto en este tipo de profesión. Bueno, normalmente siempre me preguntan eso, fíjate. Es algo súper curioso porque me han preguntado si un cadáver se puede mover después de la muerte. Ay, perdón la redundancia. Cuando una persona pierde la vida, ¿puede haber las sacudidas post-mortem? Sí, pero es extremadamente extraordinario. Básicamente es, por ejemplo, con una causa de muerte como por cólera o por tétanos, que existe una retracción de tejidos. Por ejemplo, en el tétanos existe una posición cadáver que se llama opistótonos, que es que la musculatura que rodea la columna vertebral se va a tener un rigor mortis extremadamente fuerte que va a hacer que se encorve hacia atrás. ¿Sí? Y va a quedar como si estuviese queriendo separar. De hecho, hay una imagen que se popularizó mucho en Facebook, que sí, lo hacen de una forma sensacionalista, pero precisamente para eso me dedico, ¿no? A explicar y borrar ese morbo en redes sociales principalmente. También otras cosas, por ejemplo, existe el diente rosado, ¿sí? Que es un tipo de muerte común en las asfixias. ¿Sí? ¿Por qué? Porque existe una ruptura de los vasos sanguíneos en la pulpa dental. Dentro del paquete vascular del diente, que pues obviamente por ese esfuerzo y todo se infiltran los túbulos dentinarios y hace que se vean como rosas. De hecho, si buscan en Google Pink Teeth o diente rosado, ahí les va a salir más o menos los ejemplos. Wow. También puede orinar, defecar. ¿Cuánto tiempo después? ¿Vale? O sea, ¿cuánto tiempo después pueden orinar o defecar? O sea, cuando ya están en la plancha, digamos, ya están... Es difícil. ¿Por qué? Porque hay relajación de esfínteres. Sin embargo, va a depender si hay contenido o de orina o de heces fecales. Y normalmente esto sucede al momento de la... Por ejemplo, se da mucho en ahorcamiento. Que hay que ya los encuentran orinados, ¿sí? Pero también con... ¿Sí se puede decir? Sí. Una erección. Sí, mortem, que se le conoce como priapismo. No tiene un tinte de índole sexual, porque una cuestión así es una manifestación neurológica. Sin embargo, una muerte a la suspensión de función neurológica, circulatoria y respiratoria. Entonces, es algo que afecta o como tal se estimula el nervio vago del cuello y es lo que hace que pueda tener incluso. Oye, y evidentemente dependiendo del tipo de muerte, pero ¿al cuánto tiempo se empieza a descomponer un cuerpo? Esto va a depender mucho de 3 circunstancias, de 3 momentos: tiempo, lugar y circunstancias. El tiempo en cuanto a una escala de minutos, horas, días, semanas, años. El lugar donde se encuentra, por ejemplo, no es lo mismo que una persona pierda aquí en la Ciudad de México a Sonora, que está desértico o árido, o en Cancún, que es un clima tropical, o en otros lugares. Sin embargo, aparte también las circunstancias, si el cuerpo está en la intemperie, o si incluso los animales se alimentan del mismo, ¿sí? Hay casos donde a lo mejor una persona era solitaria, no tenía contacto con su familia, pierde la vida por algún tipo de infarto en el miocardio fulminante y su chihuahua no come en 3 días, se empieza a alimentar de su dueño. Hay casos. Sí, hay casos. Normalmente se alimenta de zonas blandas que son la cachete, son nariz, orejas, porque es algo instintivo. Sin embargo, al momento de tener contacto con los animales no se muestran agresivos. Porque es instintivo. O sea, ¿eso ha pasado? Claro, sí pasa. Cuando pasan esas circunstancias, por eso digo esos 3 momentos. Ahora, normalmente hay literatura que dice, de tanto tiempo se manifiestan los fenómenos tempranos, que son el enfriamiento cadáver,
porque tenemos una temperatura, se tiene que igualar a la temperatura del ambiente. La rigidez cadavérica, que es antecedente de la acidificación tisular, porque pues ya no hay procesos metabólicos y eso va a dar pauta a que el medio celular se acidifique, dando pie a la rigidez cadavérica, que el cadáver se pone extremadamente tenso. De hecho, si pones una viga en el cuello y otra en los talones, se queda como una tabla el cadáver, literal. Va a depender mucho también de la causa de muerte. Otro de ellos es la lividez cadavérica, que son manchas violetas en las zonas declives del cuerpo por la acción de la gravedad. Es la sangre estancada por la gravedad. Eso es a diferencia porque, por ejemplo, si haces un pequeño corte, la sangre va a fluir. A diferencia de una herida, que si haces un corte, la sangre no fluye porque ya está adherida a las mallas tisulares del... Oye, Raúl, y a lo que te dedicas, ¿te ha hecho de alguna manera perderle el miedo a la muerte? ¿O cómo es tu relación con la muerte? Es bastante respetuosa a más no poder. Hay veces que se nos olvida por los problemas cotidianos o a lo mejor el andar día a día, pero es una forma de respeto porque ahorita estamos aquí, pero puedes salir a la calle y no sé, atravesarte y a una persona te atropellas la vida. Eso le acaba de pasar a un amigo, desafortunadamente hace unos días. Me llega un impacto, o sea, rápido. Wow, ahorita estamos aquí y mañana no lo podemos estar. Como la primera vez que me llegó un momento de reflexión donde dije, ese señor, un señor de 60, 65 años, no sabía que, bueno, se despertó hoy en su cama, en su casa, con su familia, pero nunca iba a imaginarse o nunca pensó que iba a terminar el día acostado en una plancha de acero realizándole la necropsia. Oye, y siguiéndonos poniéndonos trascendentales, me gustaría preguntarte, con esta cercanía que tú tienes por tu trabajo con la muerte, ¿tú qué crees que haya después de la vida? O sea, cuando ¿qué pasa? Hay dos vertientes. Mi familia tiende a ser muy metafísica, donde somos el alma y este es un cuerpo, un traje, un vehículo para poder aprender en este mundo. Sin embargo, de una forma científica, siento que cuando pierdes la vida, ahí queda. O sea, ya no hay una trascendencia como tal. Estoy en una pelea en cuanto a eso porque muchas veces la vida te enseña cosas que la ciencia no puede explicar. Y es ahí donde te dices, oye, pues, ¿qué creo? ¿Esto o el otro? Entonces, de alguna forma no sabría decirte esa pregunta puntualmente. Sin embargo, si hay vida después de la muerte, qué padre, ¿no? Si podemos trascender en esta vida, aprender, a dejarle el orgullo de lado, a poder perdonar, ahora sí que dejar todo eso de lado, olvídate, podríamos hacer muchas cosas. Oye, ¿qué opinas digo, por llamarlos de alguna razón, ciertos subproductos de la, como el periodismo de nota roja? Ok. En ese aspecto, lucrar con el morbo se me hace algo muy deplorable. La verdad, las notas rojas sí lo hacen básicamente para poder tener audiencia y vender el morbo, como por ejemplo lo que es la revista Alarma, no sé si se conoce. Sí. Es básicamente lucrar con el morbo, es así como textos extremadamente amarillistas, burlescos. Eso para mí es una falta de ética muy grande. Sin embargo, pues bueno, se da y se vende y sigue. Es una empresa, o sea, básicamente. Y de hecho, está prohibido tomar fotos de escenas que son parte de una investigación porque estás extrayendo información judicial. ¿Y cómo es que se mantiene vigente la revista? Bueno, es que hay veces que los mismos peritos venden las fotos. Dan los pitazos además, ¿no? Claro. Las mismas ambulancias, patrullas. Sí, y pues mira, mientras haya dinero va a ir el perro, ¿no? Como dicen. Si hay dinero de por medio, si me avisas, ambulancia, tú o paramédico, que hay algo aquí, avísame y te doy una lana, ¿no? Y llegan incluso primero los de nota roja antes de que los peritos o fiscalía o primer respondiente. Wow. Oye, y hablando de estos temas de lucrar y de pronto que algunos medios los agarran, ¿no? También pues para llamar la atención de la gente. Hace mucho tiempo y de los primeros casos que yo me acuerdo hace rato ya platicábamos del de Paulette y también el de la Matajitas, pero yo el que tengo en la memoria como el primer caso fue el de Diego Santoy Riverol, este caso de Monterrey que se volvió muy muy viral en ese entonces. El asesino de Cumbres. Cumbres, que no habían redes sociales, ¿no? Pero se volvió un tema mediático muy, muy fuerte. ¿Tú qué opinas de ese caso? Fue un caso que de alguna forma hubo opiniones muy divididas. Que Diego Santoy Riverol tuvo la culpa, pero que también Erika Peñacos tuvo la culpa. Sin embargo, para mí, y en cuanto a un análisis retrospectivo, porque pues de alguna forma no tuve contacto directo con la investigación. ¿Nos puedes dar contexto nada más rapidísimo? ¿Qué pasó en ese caso? Sí, se dice que Diego Santoy Riverol no a los dos hermanos menores de su pareja, de Erika Peñacos, eran sus hermanitos. Sin embargo, hubo indicios, por ejemplo, que Erika actuó en forma de complicidad.
O sea, fue cómplice porque tenía incluso heridas que son características de una persona inexperta cuando apuñala, que es debajo de la muñeca de su mano derecha. Sale ella del hospital de esa forma y con una muñequera. O sea, es algo así como de, ¿qué está pasando? Otra de ellas es que la señora tenía contactos gubernamentales muy pesados, en el cual su mamá, de Erika, en el cual cremaron a los niños a los 2 días. No hubo oportunidad de hacer una segunda necropsia, porque se puede la necropsia para saber causas de muerte, tiempo de muerte, entre otras cosas, la identificación de los menores, y los cremaron, que es algo que no se puede hacer en una muerte que es homicidio. No se puede hacer. Otro de ellos es que a los 2 días igual les liberan la casa, el lugar de los hechos, y la remodelan. ¿Sí? La remodelan. Entonces no hubo oportunidad de realizar reconstrucción de hechos criminalísticos. Wow. Entonces, ¿y cuál era el motor? O sea, ¿por qué los... Desconozco. La verdad, ahí sí desconozco, hay mucha especulación. Ahí sí me aventuraría a decir que es por una cuestión, no sé, a lo mejor por manipulación por parte de Erika, que los mató, porque no eran sus hermanos de sangre, eran sus medios hermanos, los menores de Erika. A lo mejor los odiaban, no lo sé, pero no sé si fue eso así. Pero para que tú convences a tu pareja de matar. Sí, pero también hubo un poco de discrepancias porque Diego Santoy se encontró no se privó de la libertad a la persona que les ayudaba a hacer la limpieza y en la cajuela del coche. Entonces lo sacó para dar la vuelta y ya sabemos que eres tú, Diego, porque traía un pasamontañas, creo. Y bueno, hubo de aquí muchas cosas, pero son las cosas que sabemos, ¿sí? O sea, porque los medios nos los han enseñado, pero no sabemos internamente qué pasó. Actualmente creo que Erika está en el otro lado del mundo. Encontraron una vez en algún momento su perfil y lo compartieron mucho en Facebook. Y se cambió de apellido, ya hizo otra nueva vida, pero pues bueno, ya no puede regresar a México. Oye, y antes de que fueras TikToker muy famoso y que nos mostraras ahí tus videos sobre tu profesión, en algún momento, porque me imagino que también tu chamba era de riesgo, ¿pudiste haber recibido alguna quizás para borrar ciertas cositas de alguien que no le convendría? ¿Te pasó o no? Bueno, yo estuve en otra unidad que se llama Unidad de Análisis de Información, dependía de una subprocuraduría la implementación de juicios orales, y no llevamos tanto ese caso, era más que nada análisis de polígonos delincuenciales, y se estaba implementando para poder realizar trabajos de infiltración, por ejemplo, y de esas veces que te vistes de Comisión Federal de Electricidad, pero vas a checar una casa, por ejemplo, que ves probable una casa de seguridad, una cuestión así. Wow. En algún momento llegó a hacer eso, pero no, hay casos donde sí les ofrecen mucho dinero, ¿sí? Por ejemplo, un perito criminalista está cobrando desde 15,000 hasta 25,000 pesos, más o menos, por una chamba peligrosa en varios casos, no en todos. Una chamba que es muy, muy, muy demandante, 24/48 son las guardias, o sea, horrible. Entonces, $500,000 de pesos, que la delincuencia organizada para ellos es nada, para un perito es wow, no manches, y si pongo esto en el dictamen, ok, puedo hacer esto, ¿no? O sea, o incluso altos mandos dicen, ¿sabes qué? Tú pon esto, porque no, pero es que no es así, jefe, no, ponlo o lo pones, o sea, lo pones o lo pones, ¿no? O sea, es por una cuestión burocrática también, y que conozco mucha gente que ha renunciado precisamente por no seguir este tipo de patrones. Pues en el caso de la chavita de Nuevo León, ¿se acuerdan también? De Bani, tardaron ¿cuántas autopsias y demás? 3 necropsias. Sí. En ese caso sí estuvo mediático, me contactaron precisamente sus familiares para poder saber qué hacer, o sea, una asesoría, yo lo que pude, se los pude decir, sin embargo, pues sí fue un caso extremadamente mediático y... ¿Y te buscan en qué punto los familiares de Nevani? Me buscaron por Instagram. Pero me refiero a ya la habían encontrado y ellos querían justicia y o sea, querían como los pasos a seguir. ¿Quién? ¿Los familiares que me buscan? Sí, bueno, sí. Asesoría principal de qué hacer, porque ellos me decían cuestiones como tipo, ¿qué hago? Se encontró esto, se encontró lo otro, la encontramos así, bla, bla, bla. Es que no puedo decir porque me dijeron que claro, guardaba discreción, pero sí fue una cuestión de que yo les digo, mira, si te encuentras esto y estás con los peritos y te dejan entrar, agarra este material, agarra una pequeña muestra y hazlo. Y si eferveces, quiere decir que es sangre. Entonces guárdate uno para poder sacar algún tipo de estudio de ADN, ¿sí? Y hacer una vinculación, se puede hacer con el madre o el padre.
Pero pues fue en ese momento que estaba muy caliente, entonces sí, no sé si lo hicieron o no, o sea, nada más tuvimos algún tipo, 1 o 2 veces contacto, pero hasta ahí. Oye, y luego hay otro caso que lamentablemente ocurrió, la muerte de una mexicana que se encontró su cuerpo en un canal en París. ¿Por qué se dijo después? No sé si estás familiarizado con el caso, que se tenían que esperar como alrededor de 15 Creo a 22 que fue en Alemania, días. En Alemania, ¿verdad? Sí, ¿verdad? Perdón. Sí, en Alemania Sí. me parece, sí. Es una tragedia, porque en París fue a la chica Sí, que abusó más de 6 hombres. Pero Dios bueno, en mío. Alemania se encuentra el cuerpo y decían que se tenían que esperar como hacerle la necropsia como después de 15 o 22 días. ¿Por qué se tienen que esperar? Desconozco cómo sea la ley allá. Es totalmente diferente a otro país la ley. Sin embargo, puede ser a lo mejor por estas cuestiones de países, ¿no? De gentilicio. Por ejemplo, de mexicanos, a lo mejor se tiene que realizar como tal el aviso a la embajada mexicana. De la embajada mexicana se realiza como tal. O sea, es una cuestión a lo mejor burocrática. Ok. Más que por el tema del cuerpo, que necesiten que esté en cierto punto, además. Sí, probablemente lo hayan tratado de conservar en la cámara frigorífica. Normalmente siempre se conserva y hay cadáveres que están incluso aquí en la Ciudad de México, pueden estar hasta creo 1 año. Si no se han reconocido, ya posteriormente se mandan a la fosa común. Pero, por ejemplo, si se tuvo esa identificación, la verdad no tengo noción del por qué se tuvieron que esperar eso. Probablemente es una cuestión de trámites, una cuestión así. Sin embargo, pues se tiene que tratar de evitar el proceso de putrefacción. Porque cuando ya pasan los fenómenos tardíos, es casi irreconocible. O sea, es una cuestión donde es algo grotesco, un cadáver en estado de putrefacción avanzada, que se le pone la piel verde, los ojos son muy saltones, o sea, hay luxación ocular, hay la lengua se le sale como si estuviera sacando la lengua, pero desde la parte del fondo. Hay desprendimiento epitelial, que es desprendimiento de la piel. Hay, por ejemplo, crecimiento bacteriano, con muchas bacterias así dentro, empieza a inflarse, y hay distensión abdominal. Hay muchos fenómenos en el cual comienzan a hacer. Entonces ellos probablemente, o sea, 20 días en esas condiciones, yo creo que sí, o sí se les echó a perder, o lo trataron de casi congelar al cadáver para poder preservarlo. Oye, Raúl, pues muchísimas gracias. De tus redes, por favor, compártenoslas. Claro que sí, me encuentro en cualquier red social, búsqueme como investigador.forense o Mundo Forense. Sí, estás en YouTube con 2.12 millones de suscriptores, en TikTok, en Instagram, estás en todos lados. Sí, claro. En Instagram ahí tenemos 6 millones, en TikTok 6 millones. En Instagram me bajaron una cuenta de un poquito más de medio millón, de 650,000 seguidores. Ahorita ya la inicié, estamos en 192. Pero ahorita con la caminera aquí ya vas a regresar. No te vas a dar abasto, hijo. Eso espero. Sí, si les interesa estas cuestiones, también hago historias, por ejemplo, reales de donde yo las personifico, no muestro el cadáver, obviamente. Análisis criminales, análisis criminalístico del lugar, de la escena, del cadáver, etcétera. Todas esas cuestiones, si les interesa, ahí estoy para servirles. Padrísimo. Pues muchísimas gracias, Raúl. No, al contrario, muchas gracias a ustedes. Qué placer estar aquí nuevamente después de, ¿cuánto? ¿1 año, no? Sí, más o menos, sí, hace un año. Más de un año. Sí, claro, porque tú no estabas. Yo todavía no estaba. Sí. Es verdad. Eso. Sí. Qué gusto estar aquí. Igual, qué placer. Sí, el placer es todo mío. Muchas gracias. Bueno, pues vamos a escuchar algo de música y seguimos con más en La Caminera.